Bien. Entonces, fíjense, el inciso A le dice lo siguiente. ¿Saben derivar o no? Se me refiere, ¿saben ocupar las tablas o no? Porque si no, no creo que me entiendan esto. ¿Saben o no? Uy, sí. Bueno, el silencio otorga. Lo básico sí sabemos. Es lo básico, simplemente, por ejemplo, si a ustedes le dicen cuál es la derivada de un número, no es cosa sencilla, fíjense. La derivada de un número siempre va a ser cero, ¿cierto? Ya, eso, ¿qué más? A ver, cuando a ustedes les pregunten cuál es la derivada de x, la derivada de x siempre va a ser uno, ¿cierto? ¿Qué más? Por ejemplo, un número multiplicado por x simplemente va a ser el mismo número, ¿ya? ¿Qué más? A ver. El otro, la variable x elevado a un número, ¿ya? Ese número puede ser positivo o negativo, no pasa nada, ¿ya? Aquí es igual a la derivada de x elevado a un número. Ese número, bueno, la x se copia, ¿ya? Y ese número que está en el exponente viene a multiplicar a la x, ¿ya? Ahí está. Y ese exponente va a seguir, pero le vamos a quitar uno. Si es 2, le quitamos uno y eso va a ser x solamente, ¿ya? Nada más, es lo único que ustedes necesitan saber, ¿ya? Porque lo demás, fíjense, en el examen, ustedes todo esto de acá pueden ocupar, o sea, lo van a ocupar. Lo único, si quieren verlo, que no les van a decir, solamente son estas cosas, fíjense. Lo demás es fórmula. Entonces, fíjense, ahí está. La derivada de un número es cero. La derivada de x es uno. La derivada de un número multiplicado. Si quieren ver un ejemplo, fíjense. Hagamos eso más. Ya, fíjense. Si a ustedes le dice esto, la derivada, bueno, la función, una función x igual a 2, digamos. 2, ¿cierto? Ya ustedes le preguntan cuál es la derivada de ese número, f. Ahora la derivada ustedes saben que se simboliza, a ver, la misma función elevado a como un tipo, ahí. Entonces dicen ustedes ahí cuál es la derivada de 2 según el formulario es cero. Nada más, ya. Ahora acá lo mismo, fíjense. Ustedes se preguntan cuál es la función de x, digamos, a ver, de x solamente. Si ustedes les preguntan de esa forma, ustedes directamente dicen la función va a ser cuál es la derivada de x, es 1 y nada más, ¿ya? Ahora fíjense aquí abajo, una función cualquiera. Fíjense, una función de 5x. 5x es una función lineal y, y ustedes quieren conocer cuál es la derivada de eso. ¿Ya? Fíjense. Ahí está. Ah, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de 5x? Simplemente el número. ¿Ya? Ahora fíjense acá.
¿Qué me dice ahí? Creo que hay alguien que quiere interno. No me aparece nadie. Ah, aquí está. Vaya. Bien. Entonces, fíjense. eh, Vamos a decir acá, imagínense esto, una función. mm, f de x, ya. Entonces, fíjense acá. F de x les dice, a ver, fíjense, 2x al cuadrado. Ahí está. ¿Qué hacen ahí? La derivada de eso. Simplemente dicen esto. X. Ahí está. ¿Y cuál va a ser su derivada de eso? Fíjense. Ese 2 que está exponente, como exponente va a venir acá y va a multiplicar lo que es a la x. En este caso es 2x, así que voy a copiar 2x. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Este, a esa x tiene exponente 2, ¿cierto? Ahí está el 2. Pero la fórmula me dice que yo a ese 2 que está como exponente tengo que restarle 1. Le resto 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Sería 2. Perdón, 1. ¿Ya? Ahora es, ¿a qué va a ser igual eso? Fíjense, ustedes acá pueden multiplicar. Eh, Fíjense, 2 por 2 es 4x solamente. ¿Ya? Es. Y nada más. Eso sería entonces ustedes lo básico que deberían manejar. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿No hay preguntas? ¿No tienen preguntas hasta ahí? No. Ya. Bien, entonces vamos a hacer ahora el inciso A. ¿Ya? De ahí me dice lo siguiente. Ustedes en el examen, antes de resolver cualquier derivada, tienen que identificar qué tipo de función es. Por ejemplo, ahí me dice f de x es igual a x al cubo menos 1 dividido entre 2 ya por la raíz cuadrada de x. Ahí, ya. Bien. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué tienen acá? Fíjense, tienen un numerador y un denominador, ¿cierto? El numerador sería x cuadrado, perdón, x cubo. O sea, tienen esta forma, fíjense. F de x. O sea, su función tiene esta expresión. H de x. Ya. H de x dividido entre una función e de x. ¿Ya?
Entonces, fíjense, tiene esa forma su función. Un cociente de función. ¿Ya? Ups, a ver, ahí está. Ahora, si ustedes se fijan en su formulario, o también el docente lo trabaja como dice el cociente de dos funciones, o directamente él dice lo siguiente, fíjense. A ver, él acostumbra mayormente a trabajar de esta forma. Eso es igual a decir U sobre B, ¿cierto? Y mayormente lo que se llama en los formularios, ustedes siempre lo van a pillar la fórmula como U sobre B. ¿Y dónde está eso? Aquí está, fíjense. A ver, U sobre B, función sobre función. ¿Cuál es la derivada de eso? Me dice el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado dividido entre el denominador sin derivar pero elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos esa fórmula. Si yo quiero determinar la derivada de eso, ¿a qué me dice que es igual? ¿Ya? Me dice que es igual al siguiente. Me dice la U tengo que derivar, o sea, el numerador, y luego tengo que multiplicar por la B sin derivar, luego tengo que hacer la diferencia entre U sin derivar por el denominador, pero eh, tengo que derivar eso, ¿no? Ahí. Todo eso dividido entre el denominador sin derivar, pero elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Esta fórmula entonces a ustedes les ayudaría a resolver el inciso A. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿qué hacemos ahí? Simplemente, si ustedes quieren, directamente pueden derivar en la fórmula, o si ustedes quieren lo hacen por separado. ¿Ya? A ver, fíjense acá. A ver, número multiplicado por función. Ya. Ahora sí hagamos eso. Pensé que habría. Ya. Entonces, fíjense, la derivada podemos decir esto. Pueden decir de esta forma. Ya. O también ustedes pueden decir de esta forma. La derivada de la función con respecto a x. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Fíjense, vamos a reemplazar en la fórmula. Me dice en el denominador el denominador elevado al cuadrado. El denominador es 2 por la raíz cuadrada. ¿Ya? La raíz cuadrada de x. Y todo eso elevado al cuadrado. Ya está el denominador. Ahora simplemente voy a trabajar con el numerador. Me dice U derivada. Tengo que derivar. Si ustedes quieren acá, ustedes dicen según la fórmula U dividido entre B. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿qué me dice acá? Tengo que poner primero U derivada. ¿Ya? Ahí está. Ahora acá, ¿qué me dice que tengo que poner? Tengo que derivar U. ¿Cuál es U? X cubo menos 1. ¿Cuál es la derivada de X cubo?
sería 3x al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de 1? La derivada de una constante dijimos que siempre va a ser 0, así que no es necesario poner. Entonces ya está. Ahora acá me dice tengo que poner la b sin derivar. ¿Cuál es b? Todo esto de acá, ¿cierto? Ahí está. Y ahora me dice que tengo que poner ahora u, pero sin derivar. ¿Cuál es u? X al cubo menos 1. ¿Ya? Ahí está. Por, tengo que derivar b. Ahora fíjense que tienen acá. En b. Si quiero derivar acá tienen 2 por 1. O sea, tienen esto, fíjense. Tienen que fijarse eso bien. Aquí que tienen. Tienen un número multiplicado por una función. Por si acaso no es x. Ahora, si ustedes se fijan eso en el formulario, van a buscar un número multiplicado por una función. Y eso aquí está, fíjense. Un número multiplicado por una función. Aquí es igual a la derivada. Simplemente copio el número y derivo la función. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué hacen acá? Si quieren saber cómo van a derivar el denominador, ustedes dicen lo siguiente. N lo copio. Te voy a derivar y necesito la derivada de esa función. Nada más. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer eso justamente acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá que voy a poner. Acá. ¿Ya? El 2 se va a copiar. Ahora voy a derivar la raíz. ¿Cuál es la derivada de una raíz? Lo mismo. Cuando ustedes vean. Estos son fórmulas que están en su formulario y no hay donde ustedes tienen que inventarse. ¿Ya? Así que lo voy a anotar acá. Me dice la derivada de una raíz. Si ustedes quieren la derivada de u, aquí va a ser simplemente. A ver, ¿qué digo? Bien. Ahí está. Ah, bien. Entonces, fíjense cuál es la derivada de una raíz. Simplemente ustedes ponen una línea de división. Cuando sea una raíz cuadrada, ustedes siempre en el denominador van a poner un 2 y ese 2 van a multiplicar por la función original, o sea, por la función sin derivar. ¿Ya? Eso solamente se hace cuando se trata de raíz cuadrada. ¿Ya? Y arriba van a poner la función que está dentro de la raíz, pero ustedes van a tener que derivar eso. ¿Ya? Esa es la fórmula entonces. ¿Ya? Es igual. Si alguien está tomando apuntes, que se lo note, si no, no pasa nada. Bien. Entonces acá tengo que multiplicar, ya copié la raíz. ¿Qué me dice la raíz? Voy a poner una división, ¿cierto? Aquí me dice que voy a poner un 2, ¿cierto? En sí, va a ser lo mismo. Esto, fíjense. Ya. Entonces, aquí es X y aquí va a ser el 2. Ya está. Ahora ustedes dicen, la función que está dentro de la raíz es X. ¿Cuál es la derivada de X? Aquí dijimos que era 1. Y ya está. Y listo. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya reemplacé en la fórmula. Ya derivé todo eso.
Y listo. Ahí termina eso. El inciso A. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿No hay preguntas? Esta sería la respuesta del inciso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay preguntas? No. Ya. Entonces, vamos a hacer el inciso B. Ya. Para el inciso B, esto si se dan cuenta, el inciso B es muy diferente al inciso A y al inciso C. Cuando ustedes estén resolviendo derivadas, tienen que hacer una diferencia. Tienen que aprender a diferenciar entre funciones implícitas, ¿ya? Y funciones explícitas, ¿ya? ¿Qué es una función implícita? ¿Ya? Una función implícita simplemente ustedes van a decir que es cuando la variable, en este caso la variable y, esté despejada. Perdón, es al revés, ¿no? Ya, a ver, es cuando la variable y, bueno, no esté despejada, solamente cambia eso, ¿ya? ¿Y cuál es la función explícita? Es lo mismo, pero cambia una cosita, fíjense, ¿ya? Función explícita es cuando la variable y sí está despejada, ¿ya? Ahí está entonces. ¿Ya? Bien. Entonces ustedes en el examen tienen que aprender a diferenciar eso. En este caso, fíjense, el inciso A y el inciso C son funciones explícitas, ¿no? ¿Por qué? Porque la variable ya está despejada. En cambio, el inciso B, fíjense, es una ecuación. ¿Por qué les digo que la variable ya está despejada en X y en el inciso A y en el inciso B? Ustedes saben esto, ¿no? Y es igual a la función f de x, ¿verdad? Eso no se olvida. Ya, ahí está entonces. Creo que había alguien. ¿No? Creo que no hay nadie. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora, vamos a hacer, antes de hacer el inciso C, perdón, el inciso B, vamos a hacer el inciso C ya. Terminemos con esto de funciones explícitas, ¿ya? Ahora fíjense, el inciso C me dice, no pasa nada si ustedes le ponen y igual a e elevado a 2x, ¿ya? Eso por la raíz cuadrada de x al cubo más 4. ¿Ya? Ahí está. Ahora si se dan cuenta, ¿esto qué es? Es un producto, ¿cierto? Aquí no les dice la pregunta, pero ustedes asumen que aquí hay un por. Eso les hace referencia a ustedes que ahí es un producto. ¿Qué forma o qué expresión tiene esto? Lo mismo. Esto es un producto de funciones. Y el producto de funciones se hace referencia a esta forma. F de x es igual a h de x, o sea, una función multiplicado por otra función. O como ustedes están más familiarizados con esto, u por b, ¿cierto? Ya que es igual a la derivada de u por b.
me dice u derivado por b sin derivar más u sin derivar por b derivado. Ahí está. Esa es la fórmula para un producto. Y eso tampoco me lo estoy inventando, eso está acá, fíjense en el formulario. U por B. Aquí no. Aquí está, fíjense. Una función por otra función. U por B igual U derivado por B más U sin derivar por B derivado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Como ya tenemos la fórmula, simplemente vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser lo siguiente. ¿Cuál es? Ahora, ¿cuál va a ser u? Para mí u va a ser e elevado a 2x, la raíz cuadrada va a ser b. Me dice tengo que derivar u, e a la 2x, ¿ya? Cuando ustedes vean e, o sea, la letra e me refiero específicamente a la letra e, ¿ya? Fíjense, me dice e elevado a u, ¿ya? U por si acaso es una función cualquiera, ¿ya? Bien, ahí está. Entonces, ¿cuál es la derivada de e elevado a la x? Es la misma e elevado a la función original, ¿ya? Multiplicado por la derivada del exponente, ¿ya? Simplemente eso. Entonces, ¿qué hacen acá? Derivan eso. Voy a poner paréntesis. Ya, ahí está. Ahora me dice acá, tengo que poner la derivada de e elevado a 2x. ¿Cuánto sería? Aquí va a estar e a la 2x, ¿cierto? Por eso me dice que tengo que multiplicar por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente de 2x? Derivada de 2x solamente es 2. Y ahí está. Ahora me dice, tengo u derivada. Tengo que multiplicar por la b sin derivar. ¿Cuál es b? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada, lo voy a copiar tal como está, porque me dice b, no me dice b derivada. Entonces, x más 4. ¿Ya? Ahí. Bien. Creo que ya. No sé quién será ese. Bueno, sigamos entonces. ¿Ya? Ya está. Ahora me dice más. Ahora me dice u sin derivar. U es e elevado a la 2x. Ya está. Ya. Ahora me dice eso por la fórmula. B sin derivar. ¿Cuál es b derivada? Es toda la raíz cuadrada. Ahora la fórmula para cómo ustedes van a derivar una raíz cuadrada. Justamente acá les anoté, ¿no? Fíjense. Aquí está. De esta forma ustedes tienen que derivar la raíz cuadrada. ¿Ya? Solamente es para raíz cuadrada por si acaso. Ahí está. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Voy a poner una línea de división. ¿Ya? Ahora aquí abajo voy a poner el 2. Voy a multiplicar por la función original, que en este caso sería la raíz cuadrada, ¿ya? De x al cubo más 4. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer arriba? Simplemente voy a derivar todo lo que está dentro de la raíz. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Sería 3x al cuadrado. Más, ¿cuál es la derivada de 4? Es 0. Y listo. Ahora sí. Y listo.
Ahí termina eso. Ese sería el inciso C. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿No hay preguntas? Hola. No. Bien. Entonces vamos a hacer el inciso C. Si ustedes, el inciso B, perdón. Si ustedes quieren verlo, el inciso B es lo más complicadito si quieren verlo. ¿Ya? Bueno, entonces está sencillo. Se complica cuando a ustedes les preguntan con raíz, con... Si se dan cuenta, el inciso se llama... El inciso B solamente son polinomios, ¿no? Cuando son raíces o logaritmos, ahí se complica un poco. ¿Ya? Entonces hagamos el inciso B. Ahora, ¿cómo ustedes van a proceder? Si se dan cuenta, el inciso A y el inciso B son muy diferentes. ¿Ya? El inciso B se lo conoce como a ver, funciones implícitas. ¿Por qué es función implícita? Ya dijimos que es porque la variable y no está despejada. ¿Ya? Entonces, fíjense, la función es la siguiente. 3x al cuadrado por y al cubo más 2x por y igual a 5. ¿Ya? Hay un procedimiento igual, ¿ya? Fíjense, para resolver funciones implícitas y quieren ustedes encontrar las derivadas. Paso 1, si ustedes quieren verlo, van a decir lo siguiente. Toda la, toda la ecuación, si ustedes quieren verlo, dice igualar a 0. ¿A qué me refiero con eso? Que esto de acá, ¿no? Este 3x, ya lo van a copiar acá. Van a igualar a 0. Si ustedes se dan cuenta aquí, toda la ecuación está igualada a 5. Pero ¿cómo hacen para ustedes igualar a 0? Simplemente ese 5 ustedes lo mandan al lado izquierdo, pero va a ser con signo negativo. Y dicen igual que 0. ¿Ya? Ahí. Ahora, ¿qué van a hacer acá? Ahora ustedes van a derivar. Si ustedes quieren verlo, paso 2, derivar, ¿ya? Bien. Ya. El paso 2, derivar. Van a derivar como una función, por ejemplo. eh, Aquí, si se dan cuenta, aquí hay aquí hay un producto, ¿no? X por y al cubo, ¿ya? ¿Avanzaron eso o no avanzaron? Si no avanzaron, no creo que me entiendan. Sí, avanzamos al tercero. Ya, está bien, entonces, ahora hacemos un ratingo ya. Ups. Hay otro método que es más fácil, ¿ya? También eso creo que lo enseña el ingeniero tercero, ¿ya? Y ese es más, si ustedes quieren verlo, es más fácil, ¿ya? Pero, ahora vamos a ver eso, ¿ya?
Bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces ustedes van a derivar acá. ¿Ya? ¿Ya? Cuando ustedes vean que la variable x y la variable y hay una multiplicación, ustedes van a hacer esto. Primero van a derivar. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? Sería 6x, ¿cierto? ¿Ya? Eh, y ahí ustedes van a multiplicar. No pasa nada. Por y al cubo, ¿cierto? Y luego ustedes van a sumar. Ahora, 3x al cuadrado por, ¿cuál es la derivada de y al cubo? Sería 3y al cuadrado. Ahora no lo voy a explicar ya. Ya, ahí está. Esto lo vamos a explicar para que más se entienda. ¿Sí? Ya, porque este es un poquito medio especial, ¿ya? Hoy, ¿por qué no compartió? Ah, ya, ahora sí. Entonces, fíjense ahí. Ya, ya. Fíjense, si a ustedes les preguntan así, 2x al cuadrado ya. Fíjense, cuando a ustedes les preguntan de esta forma, fíjense, más y al cuadrado más 5 igual a 0. Esto no hay mucho problema, fíjense, ustedes derivan, dicen derivada de 2x cuadrado es 4x, ¿ya? Y ustedes cuando derivan y, dicen derivada de 2y, de y sería 2y, ¿cierto? Y cuando ustedes derivan en funciones implícitas la y, ustedes siempre van a multiplicar por la y, o sea, dicen derivada y prima, derivada de 5 es 0. Ya está. Ahora, qué hacían ustedes cuando una vez que derivaban esto? ¿Qué hacían? Despejaban, ¿no? Aquí iba a ser igual y prima o la derivada iba a ser igual a este que está con más, pasa con menos, ¿cierto? 4x. Ahora acá, este 2y que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí terminaba. Se deben acordar de eso, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema ahora acá? Que no es así tan sencillo, ¿no? Ustedes tienen que fijarse algo más. A ver si quieren ingresar. No me parece nada. Bueno, bien. Ahí terminaba. Y ya. Pero, ¿cuál es el problema ahora acá? Que ustedes acá, fíjense, la X y la Y, aquí hay un producto, se está multiplicando X con Y, pero aquí, ¿qué está pasando? Se está sumando solamente 2x más y cubo más 5, ¿sí? Ahora, cuando ustedes vean que la variable X y Y se esté multiplicando, ¿ya? Fíjense, es 3x, ustedes a ese 3x cuadrado, ¿ya? Ustedes van a decir que eso va a ser para ustedes U, ¿ya? Y ahora ese y cubo, ¿ya? Ustedes van a decir que eso va a ser B.
Entonces, ¿qué tienen acá? Fíjense, esto, lo que les estoy diciendo es que aquí hay un producto de funciones, o sea, U multiplicado por B. Ahora, la derivada de U multiplicado por B, ¿a qué era igual? Era igual a decir lo siguiente, derivo la U, luego multiplico por la B sin derivar, luego sumo la U sin derivar y multiplico por la B derivada. Eso fue lo que apliqué acá. Fíjense, derivada de U, ¿cuánto es? U es 3x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de 3x cuadrado? 6x. Ahora me dice que tengo que multiplicar por la B sin derivar. ¿Cuál es B? Y cubo. Aquí está. Y luego la fórmula me dice más U sin derivar, que es 3x cuadrado, multiplicado por este que se llama la B derivada. ¿Cuál es B? Y cubo. ¿Cuál es la derivada de y cubo? 3x cuadrado. Eso fue lo que hice hasta acá. ¿Se entiende ahora? Hola. Sí, se entiende. Ya. Una vez, tómale una captura de eso porque lo voy a borrar. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, vamos a seguir. Bien. Eso fue lo que se hizo. O mejor para que... Ahí está. Ya. Entonces, cuando ustedes deriven la y, ya, aquí la voy a poner de color rojo. Cuando ustedes deriven la y, fíjense, ya, siempre cuando ustedes deriven la variable y, lo que se llama en funciones, o estén derivando funciones implícitas, ustedes van a multiplicar, ya, por la y, esa y prima van a decir, o y derivada, ya, ups, la y derivada. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la derivada ahora? Ah, aquí falta, ¿no? Hasta aquí solamente hicimos esto de acá, 3x cuadrado por y cuadrado. Ahora acá, fíjense, aquí lo mismo, la x y la y están multiplicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que aplicar lo mismo, lo que les decía acá, aplicar u por b. Entonces voy a hacer eso. Entonces aquí voy a decir más u por b. ¿Cuál es la u? Sería 2x y y sería b. ¿Cuál es la derivada de 2x? Sería 2 por, por y sin derivar, que sería b, más, ahora 2x, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la derivada de y? Eh, sería 1, ¿no? Pero ese 1 se sobreentiende. Menos, ¿cuál es la derivada de 5? Es 0. Me dicen igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende por qué hice esto o no? 2y más 2x. ¿Se entiende por qué hice eso? A ver, para funciones, lo que se llama implícitas, ustedes van a decir esto o trabajen de esta forma, ¿ya? Cuando ustedes se pregunten, a ver, bien. Entonces fíjense, cuando ustedes estén trabajando con funciones implícitas, ¿ya? Ustedes trabajen de esta forma. La derivada, van a decir esto para que se entienda. Derivada. La derivada tanto de x como de y, ¿ya? Siempre va a ser 1, ¿ya? Solamente esto ustedes van a aplicar para derivadas implícitas o estén
trabajando con funciones implícitas, ¿ya? Eso fue lo que hice acá. Derivada de 2x es 2, ¿cierto? Y eso me dice que tengo que multiplicar por b, que en este caso era y sin derivada. Ah, no. Eso fue lo que se hizo. Una pregunta. Más, ahora sí, la derivada de, bueno, 2x, que sería u sin derivar por la b sin derivar, que en este caso era y. Derivada de y, ¿cuánto dijimos que va a ser? 1. ¿Ya? Ahí está. Entonces, una vez que ustedes, ahora acá como ustedes lo mismo derivaron lo que se llama la y, ¿qué van a hacer? Van a poner y prima. Siempre. ¿Ya? Ahí está. Ahora, una vez hecho eso, ya, el paso 3 si quieren verlo. Paso 3 van a decir despejar y, y prima, ¿ya? Ahora esto de despejar y prima, eso es simplemente álgebra, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen y prima, ya que tienen y prima. Ustedes pueden factorizar ahí, ¿ya? Factorizan. Dicen esto, 6x por y al cubo, ¿ya? Más, ustedes van a factorizar y prima, que va a ser igual a eso. Es como que solamente van a trabajar con una y prima, y dentro del paréntesis que van a tener acá. Ahora, si ustedes quieren acá, fíjense, este 3 por este 3 pueden multiplicarlo, ¿ya? 3 por 3 sería 9x cuadrado por y también al cuadrado, ¿ya? Ahí está. Ahora más, ¿qué tienen acá? Aquí también, ¿no? Sería 2x, ya está. Y eso. Ahora, ¿qué más sigue? Más 2y. Y todo eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, ya podemos despejar, ¿no? Fíjense. Que va a ser igual y prima. Podemos decir esto. ¿Ya? Y, y prima, que va a ser igual. Fíjense, ustedes van a poner una división. ¿Ya? Igual, una división. Y en el numerador, ¿qué van a hacer? Van a poner, fíjense, si aquí está con más 6x por y al cubo, aquí va a venir como menos, ¿no? 6x 6x por y al cubo. ¿Ya? Menos 2y dividido entre, ahora aquí van a poner todo esto acá, 9x al cuadrado por y también al cuadrado más 2x. ¿Ya? Ahí está. Y eso sería entonces la forma como ustedes tendrían que resolver. Ahora, si se dan cuenta, ustedes ahí, la y
ya está despejada, ¿no? Y ese es su objetivo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. De esa forma, entonces ustedes resolverían lo que se llaman las derivadas implícitas. Ahora esto de acá, lo que es y' en derivadas implícitas, ¿ya? También se lo conoce de esta forma. La derivada de y, ¿ya? Con respecto a x es lo mismo, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ups, aquí falta el igual. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿Se entendió? Ahora, esto de acá, ¿no? Hay otra forma más fácil de cuando ustedes pueden hacerlo. Vamos a ver eso, ya fíjense. Yo la verdad que esto lo enseño, pero no sé si los otros lo enseñan. Creo que al menos el ingeniero tercero lo enseña, ¿ya? Ustedes, el tema, o si ustedes quieren verlo, esto igual va a avanzar. Derivadas parciales, ¿ya? Entonces ustedes van a decir esto. Si ustedes quieren conocer la derivada de toda esta función, o sea, de una forma más directa, ustedes dicen esto, ¿ya? Seguramente se acuerdan de esto. Dicen, es una fórmula, la derivada, derivadas parciales para derivadas implícitas. Esto les dice que es igual a decir de y con diferencia de x, ¿ya? Aquí es igual a esta función, ustedes lo que van a hacer va a ser calcular sus derivadas parciales, no las derivadas que ustedes mayormente están acostumbrados. Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Ustedes van a poner una división, que es la fórmula, y delante o adelante de esa división ustedes van a poner un menos, siempre. Ahora acá, ustedes lo que van a hacer va a ser calcular su derivada parcial de la función, ¿ya? Con su derivada parcial con respecto a x. ¿Listo? Ahora, en el denominador, lo mismo. Van a determinar la función parcial, o sea, la derivada parcial de la función con respecto al eje y. Para no confundirse, mejor si a esto le llama solamente la derivada parcial de la función. Acá lo mismo. La función es todo esto, ¿no? 3x cuadrado por y cubo más 2x por y, ¿ya? Entonces ustedes con esta fórmula pueden ustedes evitarse hacer todo esto y directamente ustedes reemplazan acá, ¿ya? Ahora fíjense acá. Esto seguramente lo vieron con el ingeniero, pero el ingeniero lo que no les dice es que el cociente de esto sobre esto es la derivada de las derivadas implícitas. Eso no les dice el docente. Entonces, ¿cómo ustedes van a determinar la derivada parcial de la función con respecto a x? ¿Ya? Ustedes van a derivar tranquilamente. Ustedes van a decir, cuando ustedes deriven la función con respecto al eje x, van a decir lo siguiente. La y, o sea, la letra y para ustedes va a ser una constante. ¿Ya? La y es una constante. Esa es la condición. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes deriven la función con respecto al eje y, ¿ya? Ustedes van a decir ahora la x
pues la variable X va a ser una constante. ¿Ya? Esa es la única condición. ¿Ya? Espero que se entienda. Entonces, el paso 1, fíjense, el paso 1 va a seguir siendo el mismo. Entonces, el primer paso era igualar toda la ecuación a cero. Ahí va a ser lo mismo. ¿Ya? Va a ser lo mismo. ¿Ya? El paso 1 hasta ahí está bien. ¿Ya? Pero a este quitémosle ese. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero que la variable y x? Porque esos no van a cambiar sus valores. Simplemente eso. Entonces, si ustedes quieren directamente la fórmula, fíjense. La y derivada, aquí va a ser igual. Van a poner el menos, ponen una división. Y arriba ustedes van a derivar esta función, pero es como que ustedes hacen cuenta que la variable y no existe. O sea, en el numerador, cuando ustedes deriven, es como que ustedes dicen esto. La variable y, o sea, no existe, no hay. Donde está la y es como que ustedes no lo van a, se van a olvidar de la y. Aquí hay y, aquí también hay y, no lo van a tomar en cuenta para derivar. Entonces, dicen ahí cuál es la derivada de 3x. En el numerador van a poner eso. Derivada de 3x cuadrado es 6x, ¿no? ¿Ya? Más, ahora, ¿cuál es la derivada de 2x? Es 2. Ya está. Ahora, una vez que ustedes hayan hecho o hayan derivado la función con respecto al eje x, recién ustedes van a copiar lo que ustedes dijeron que no lo iban a tomar en cuenta. Y cubo, y también acá la y, ¿no? Ahí está. Y nada más. Ahora en el denominador van a hacer lo mismo. Ahora, para el denominador, dice la derivada con respecto al eje, perdón, a la variable y. ¿Qué van a hacer ahí? Ya, ahí está. Ahora, para que ustedes deriven la y, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora va a ser a lo reverso. Ustedes van a hacer como que la x ahora no existe. O sea, cambia. La x no existe. Ya, no hay la x. Ahí no hay la x. Ya, tampoco la x está acá. Aquí hay x, pero ustedes no lo van a tomar en cuenta. Ya, entonces fíjense que les queda ahí simplemente 3y cubo. ¿Cuál es la derivada de 3y cubo? 9y al cuadrado. Perdón, es que no. Y cuadrado. ¿Ya? Más, ¿cuál es la derivada de 2y? Sería solamente el 2. ¿Listo? Ahora lo mismo. Una vez que ustedes hayan derivado, recién van a copiar la letra que ustedes eliminaron. Aquí era x al cuadrado. Y aquí que era x, ¿no? X eliminaron. Ahí está. Ahora ustedes comparen eso. Si este resultado es lo mismo que ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Sí, es el mismo. No, si se dan cuenta, No. Sale que el 6 es negativo. es lo mismo. Ya, fíjense ahora, fíjense algo acá. ¿Qué pasa si yo a toda esta expresión, solamente al denominador, lo multiplico por -1? ¿Cómo me va a quedar? Solamente al denominador. Menos por menos, más 6x por y al cubo. Menos por menos, más 2y, ¿cierto? Dividido, esto se copia. 9x al cuadrado por y al cuadrado más 2x. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A esto, olvídense del signo solamente. Díganme, ¿es lo mismo o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si ustedes hacen por este método, para que el docente no desconfíe que de ustedes, lo que van a hacer es este -1 de acá, o sea, este menos que está acá, ustedes van a multiplicar a este 6 de acá y también multiplican a este 2 de acá. Esa es la única diferencia. Este menos solamente afecta al numerador, ¿ya? Es, si se dan cuenta, este es más corto, o sea, es más directo. En cambio acá ustedes tienen que derivar. Donde derivan y, ponen y', luego despejan. Y lo más tedioso es que ustedes, la mayoría, esto de acá, no se acuerda cómo despejar y. Y eso es álgebra simplemente. ¿Ya? ¿Se entiende entonces hasta ahí? Guay, Sí. ¿ya? Entonces, bien, vamos bien hasta ahí. Vamos a hacer un límite ya porque después vamos a quedar acá porque tengo clase dentro de unos 10 minutos. Bien, copiar el límite. Se van a dar cuenta que en su primer parcial ustedes, si a ustedes los hubieran enseñado derivadas, se darían cuenta que les engañaron con ello. ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos a hacer el inciso A, ¿ya? O si ustedes quieren el inciso B, cualquiera de los dos. ¿Ya? Vamos de inciso A. Ahora, aquí el docente les especifica, ¿no?, que quiere que ustedes resuelvan por la regla del hospital, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de resolver límites son aplicaciones de las derivadas. ¿Ya? Aplicaciones de las derivadas. Entonces, cuando ustedes quieran resolver un límite, ¿ya?, aplicando derivadas, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, copiemos el límite primeramente. Y decimos lo siguiente, ¿ya? Como hacía en el primer parcial. Si ustedes quieren, lo resuelven como en el primer parcial o como lo vamos a resolver ahora. Mayormente para este segundo parcial se resuelve aplicando derivadas, ¿ya? Así que si no saben derivar, van a tener problemas. Me dice x al cuadrado igual logaritmo de x. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, pues, ustedes olvídense del límite. Solamente vean. Estos, muchos dirán, bueno, lo correcto sería, esto es una indeterminación infinito sobre infinito, ¿cierto? Eso sabemos del primer parcial, ¿ya? Entonces, ahora, si ustedes solamente se fijan a la función que es logaritmo de x
más 1 sobre x más x cuadrado. Tal vez muchos dirán, esta es una función u sobre b, ¿cierto? U sobre b. ¿Está correcto? Está bien decir eso. Pero que alguien me diga que yo, si esta función es u sobre b, que alguien me diga que voy a aplicar esta fórmula para resolver el límite o el límite. Si alguien aplica esta fórmula, esto de acá, si alguien aplica esa fórmula, tal vez algunos hacen, o pues se puede hacer, pero no es lo correcto, ¿ya? Esto sería la derivada, entonces. Ustedes como que para resolver límites con derivada, es como que ustedes se olvidan del límite, lo que hacen al tener parcial, factorizar, simplificar, esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen acá ustedes? Algunos dirán, quizás, aplico esta fórmula y se resuelve, ¿ya? Pero ustedes en el examen no apliquen eso. Esto no se hace. Esa fórmula no sirve, ¿ya? Ahorita vamos a decir por qué. Eso no van a ocupar ustedes en el examen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo mismo, este hay un procedimiento. Van a decir lo siguiente. Fíjense, paso 1, derivar. Entonces, ustedes van a derivar. La función es esta, ¿no? Ponen una división. Logaritmo de x más 1 dividido entre x al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Ese sería el paso 1. Ahora, ustedes derivan ahí. Ustedes acá van a derivar por separado. ¿A qué me refiero por separado? El numerador derivan aparte y el denominador derivan aparte. Les decía que ustedes no apliquen esta fórmula. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Es 2x. Ya está, ya derivé el numerador. Perdón, el denominador. Ahora voy a derivar el denominador. Perdón, el numerador. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Eso no vimos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un logaritmo, solamente en este caso para logaritmo natural, ya, no aplica para logaritmo decimal. Logaritmo natural de u. Aquí es igual a la derivada de un logaritmo. Ustedes ponen una línea. Aquí van a poner, aquí va a estar la u o la función sin derivar. O sea, es 1 dividido entre u multiplicado por u, pero derivado. ¿Ya? Ups. Pueden decir eso. O también ustedes directamente dicen, la derivada de un logaritmo es directamente la función sin derivar dividido entre u derivado. ¿Ya? Ay, es lo mismo. A ver. ¿Ya? Ahí está. Entonces ustedes hacen eso acá. ¿Cómo sería acá entonces? Sería, ponen una línea y dicen acá. eh, Acá va a estar x más 1, ¿cierto? Y aquí, derivada de 1, ¿cuánto es? Perdón, derivada de x es 1. Y ya está, ya derivaré, ¿cierto? Ya. Ahora, una vez que hayan derivado ustedes, otra vez van a copiar el límite. Ya. El límite cuando x tiende a infinito. Ahora, en lugar de ustedes de poner toda esta expresión de acá, ustedes van a poner esto de acá, ¿ya?
Ahora, ¿qué van a hacer ahí? Lo mismo. Ustedes van a reemplazar la indeterminación. ¿Ya? Entonces, fíjense, ustedes ahí reemplazan, dice, van a reemplazar ya la indeterminación. Entonces, el límite aquí va a ser igual. Va a ser, reemplazan la indeterminación 1 sobre aquí va a ser infinito más 1 dividido entre 2 por infinito. ¿Ya? Ahí está. Esto tienen que acordarse ustedes un poquito del primer parcial. ¿Qué van a tener acá? Infinito más un número sigue siendo infinito. ¿Ya? Ahora fíjense acá. 1 dividido entre infinito. Todo eso dividido. Ahora, un número multiplicado por infinito sigue siendo infinito. ¿Cierto? Ahora, si ustedes quieren, ahí multiplican medio con medio, o extremos con extremos, como quieran. ¿Ya? Ya, pues si ustedes quieren, acá le ponen 1, ¿cierto? Y ahí multiplican. 1 por 1 va a seguir siendo 1, dividido. Infinito por infinito va a seguir siendo infinito, ¿cierto? Ahora, si ustedes se acuerdan del primer parcial, un número dividido entre infinito es 0. Ya está. Y eso sería entonces su respuesta del límite. ¿Ya? El límite vale 0. No sé si se entiende hasta ahí. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Hola. ¿No hay preguntas? No. Bien. Si no hay preguntas, entonces aquí vamos a quedar ya. Intenten hacerlo ustedes el inciso B. Tienen que hacer de la misma forma, o sea, derivan por separado, reemplazan la indeterminación y determinan. ¿Ya? Si no, lo vemos igual conmigo en una próxima. ¿Ya? Entonces aquí vamos a quedar porque tengo clases de un ratito. ¿Ya? Gracias, Auxi. Bien.